¿Quieres vivir de tus visitas de YouTube pero no sabes cómo hacerlo y quieres pasar de ganar esta cantidad de dinero con esta cantidad de dinero con las mismas visitas? Quédate en este vídeo que ahora mismo te lo voy a explicar todo y no le digas a nadie porque si no este vídeo ya no es un secreto, o sea, tiene que quedar entre tú y yo, ¿vale? Si no queda entre tú y yo, este vídeo no tiene sentido. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión os vengo a presentar algo que realmente tenía ganas de aportar, porque en YouTube pues realmente no vemos mucho contenido sobre cómo monetizar el canal de la mejor forma posible, y en este caso os vengo a presentar pues 5 trucos para ganar realmente más dinero en YouTube, pero no con más visitas sino con las mismas visitas, y vamos a hablar sobre ello. Entonces quiero aclarar que esto no es una metodología, no es un método secreto, esto está público, mucha gente lo ha hablado. Lo que pasa que entre que lo hablan en la comunidad inglesa, entre que algunos youtubers dicen solamente una cosa y entre que otros dicen tonterías, entonces en este vídeo vamos a hacer un recopilatorio para que esta información la podáis tener en un solo vídeo comprimida y que el Tito Mark os la explique en detalle. Entonces vamos a darle caña, pero quiero también aclarar que esto no es de un día para otro, sino que es en base de paciencia, es decir, esto con el paso de una semana, 2 semanas, 3 semanas, pues de alguna forma vais a conseguir que estos trucos os sirvan para el canal y podáis empezar a ganar mucho más dinero, que es lo que me ha pasado a mí y también lo podéis hacer vosotros. Entonces empezamos con el primer punto: subtítulos, algo bastante importante y que poca gente realmente lo está haciendo. Si conseguimos que nuestros vídeos estén subtitulados, vamos a conseguir más ingresos de alguna forma, porque nuestras visitas no van a venir desde países hispanohablantes, ya sea España, Argentina, Chile, México, porque el CPM obviamente de estos países no es tan alto, pero si nos ven países desde, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Dubái, pues son países que tienen mucho más patrimonio para invertir en publicidad, y entonces cuando tú pones subtítulos a las personas, entre comillas, si el vídeo no está en su idioma pero al menos está traducido, pues tienes probabilidades de que la gente entre. Y yo realmente pues os voy a poner una captura de pantalla ahora mismo que estáis viendo que realmente hay muchas personas que me están viendo desde Estados Unidos o también desde países que no se habla en español, y por eso pues estoy consiguiendo tener muchos más ingresos, ya que hay vídeos que realmente no están en el idioma que las personas están viendo el vídeo, pero como está traducido no lo ven como un problema sino como una oportunidad de aprender nuevo idioma y aparte también generar más dinero con internet. Truco número 2. Tenemos ni más ni menos que el nicho. El nicho es algo súper importante. De hecho os dejaré abajo en la descripción un enlace donde podéis buscar cuáles son los nichos de internet que mejor se pagan, obviamente, y uno de aquellos nichos que mejor se pagan pues es este tipo de contenido, hablar sobre dinero. Entonces si habláis de dinero pues vais a conseguir de alguna forma pues tener un CPM más alto, que el CPM al final es el coste por 1000 visitas. El coste por 1000 visitas nos interesa que sea alto porque así con menos visitas conseguiremos tener mucho más dinero, obviamente. Aquí está la lección. Entonces si tenemos 1000 visitas y un CPM de $2 va a ser una birria, pero si conseguimos tener aunque sea un CPM de 4, un CPM de 5 o de 6, pues imaginaros la cantidad de dinero que vamos a ganar, incluso unas 6 o 7 o 8 veces más dinero que personas que están subiendo pues un contenido con las mismas visitas, pero contenido diferente, es decir, no es un contenido que se pague muy alto en nivel de publicidad. Como ejemplo, por ejemplo, si habláis de seguros de viaje o simplemente seguros de vida, vais a ganar mucho dinero. Lo que pasa que obviamente ese contenido nadie lo busca, y si lo buscan es muy poca gente, entonces vas a tener muy pocas visitas. Pero por ejemplo, hablar de criptomonedas, hablar de inversiones, pues son nichos de mercado que si consigues entrar bien con el canal de YouTube, pues puedes generar bastante dinero. Y de hecho os voy a enseñar pues el CPM de alguno de mis vídeos, que lo tenéis ahora mismo en pantalla. Oye, está bastante bien, ¿no? Creo que es un CPM bastante aceptable, teniendo en cuenta que tengo público español, de habla hispana, ojo. Truco número 3, el tiempo de visualización. Tenemos que conseguir de alguna forma que nuestros vídeos sean entretenidos, que la gente se pueda quedar hasta el final del vídeo. Si ahora mismo estás viendo el vídeo, comenta aquí abajo
he llegado, poner he llegado y ya está. Porque si conseguimos tener más retención de audiencia con nuestros seguidores, pues vamos a conseguir también que aparezcan muchos más anuncios. No es lo mismo que en los vídeos se vean solamente 1 minuto o 2 minutos cuando solamente han aparecido 2 anuncios, que si lo ven 5 o 6 minutos que a lo mejor les salen 3 o 4 anuncios, que es el doble. Entonces al final es el doble de dinero. Entonces no hay que centrarse tanto en cuántas visitas voy a tener, porque eso no es lo importante. Lo importante es subir un vídeo y tener mucho tiempo de reproducción, y esto es lo que YouTube premia, y de alguna forma pues vais a salir en recomendados, en tendencias, en páginas principales de YouTube, y aquí es donde vais a conseguir muchos más ingresos y también muchos más seguidores. Truco número 4: hacer vídeos sobre los anuncios que salen en tu nicho. Por ejemplo, en mi caso me salen muchos vídeos de eToro en los anuncios, y creo que también a vosotros os salen bastantes vídeos de eToro. Entonces yo, si hago vídeos relacionados con eToro, pues obviamente al haber publicidad de eToro saliendo por internet, pues también van a premiar mi contenido, ya que estoy utilizando la palabra clave que ellos están utilizando, que es invertir, eToro, cómo empezar, etcétera, etcétera. Entonces esos vídeos se van a monetizar bastante bien, y por eso pues es importante siempre, si estás ahora mismo por ejemplo en el nicho de cuidado del pelo, de tutoriales de cómo cuidar tu pelo, de cómo hacerte mechas, etcétera, etcétera, y te sale un anuncio de HS, pues estaría muy interesante hacer un vídeo review del nuevo HS, por ejemplo, o hablar sobre 10 mitos del HS, etcétera, etcétera, porque son vídeos que se van a monetizar súper bien, y cuando la gente busque HS saldrá su vídeo de anuncio y luego saldrá tu vídeo, y ahí es donde van a pagar mucho más dinero. Ya os digo yo que ahí se gana bastante plata y no es tan complicado, simplemente es conseguir ese nicho y también mezclarlo con los anuncios que están saliendo en YouTube. Y truco número 5, vamos a centrarnos en las listas de reproducción y también las tarjetas. Creo que este punto es alguno de aquellos puntos que no le dais mucha importancia, pero pensar el potencial que puede tener una lista de reproducción. ¿Por qué? Porque una lista de reproducción tú la puedes poner en la descripción, la puedes pasar a un suscriptor, a un seguidor, y a partir de esta lista de reproducción lo que vas a conseguir es que la gente vaya de vídeo a vídeo, de vídeo a vídeo, de vídeo a vídeo. Y tú, si no pones una lista de reproducción, ¿qué va a pasar? Que la gente mirará tu vídeo, mirará el canal un poco por encima y se va a ir. Pero si pones una lista de reproducción, la gente va a ir de este vídeo a este vídeo, de este vídeo a este vídeo, y encima si los vas enganchando del palo, que a lo mejor no explicas el final en el vídeo 1, sino que lo explicas en el final del vídeo 2, y el final del vídeo 2 lo explicas en el vídeo 3, lo que vas a conseguir es que la gente vaya saltando de un vídeo a otro, y esto es un potencial de locura, porque vas a conseguir mucho más tiempo de visualización, y esto significa tener muchos más ingresos. O sea, realmente es matar 2 pájaros de un tiro, que se suele llamar aquí en España, porque al final conseguirás tener los ingresos mucho más elevados. Y otra cosa, aparte de la lista de reproducción, es las tarjetitas, porque muchas veces cuando estamos haciendo un vídeo y por ejemplo os digo, oye, tenéis una tarjetita por aquí arriba, pues lo que estoy haciendo ya es deciros, oye, ir a ver este vídeo, porque si no lo vais a ver, no vais a entender nada de este vídeo que obviamente estáis viendo ahora. Entonces la gente ya lo va a ir a ver, y luego si en ese vídeo tenemos también otra lista de reproducción y tenemos más tarjetitas, al final vamos a conseguir que la persona se quede. Que por cierto, suscríbete al canal si no lo has hecho hasta el momento, porque creo que es un momento bastante importante del vídeo, donde ya llevamos unos cuantos minutos y tú y yo hemos conectado, ¿sí o no? Así que creo que con estos tips podéis conseguir generar muchos más ingresos. Si lo digo yo es porque llevo más de 6-7 años en la plataforma, he generado miles y miles de dólares, euros, llamarlo como queráis, y por eso me puedo permitir el lujo de hablar sobre estos trucos que creo que son los más importantes hasta el día de hoy para ganar más dinero en YouTube. Se puede ganar dinero en YouTube y mucho, simplemente hay que cuidar estos detalles. Siempre estamos pensando en promociones, en campañas, en acciones con empresas, pero no queremos depender del salario de YouTube porque nos da miedo. Pero si conseguimos implementar estos tips, estos consejos, estos trucos que os he comentado en este vídeo, vais a conseguir tener una fuente de ingresos bastante considerable, bastante estable, que es lo importante, y que podáis vivir tranquilo el resto de vuestros años. Así que bueno, familia, este vídeo lo dejamos por aquí. Espero como siempre que os haya encantado, que dejéis un buen like y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.